El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Hechos capítulo número 13 y el estudio lo dejamos casi al terminar. Quedamos en el versículo número 42 y voy a hacer una pequeña introducción. El domingo pasado estuvimos tratando de Hechos capítulo 13 y les dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero acompañados de Juan Marco, que lo habían traído de acá de Jerusalén, cuando habían venido acá a Jerusalén para traer un donativo, y estaban aquí en esta iglesia de Antioquía de Siria. Salen de aquí, dice que llegan aquí a Seleucia, y de aquí cogen y embarcan hasta la isla de Chipre, a esta parte de Salamina, y no nos da muchos detalles, simplemente nos dice que llegaron un día de reposo y compartieron la palabra de Dios allí a los judíos en la sinagoga, y que después atravesaron toda la isla esta de Chipre, hasta aquí, hasta Pafos. Y ya aquí nos menciona la historia acerca de el procónsul de la isla, llamado Sergio Paulo, y cómo él llamó a Pablo y a Bernabé para que le hablasen acerca del Señor, para que le hablaran de Jesús. Y dice que había un judío, falso profeta, llamado Bar Jesús, que también es Elima, que era mago, y que este hombre trataba de desviar al procónsul de la fe verdadera, y que Pablo y Bernabé le reprenden, el hombre queda ciego, y allí el procónsul se convierte al Señor, creyó. Luego zarparon, Pablo, Bernabé y Juan Marcos zarparon a Perge, llegaron aquí, y no se nos da muchos detalles, simplemente nos dice que Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé y se regresó a Jerusalén. Y luego ellos, dice que pasando por Perge llegaron aquí a Antioquía, y en el día de reposo fueron a la sinagoga, y Pablo se puso en pie y comenzó a hablar acerca del Evangelio, comenzó a hablarles a los judíos y a decirles que el Mesías les había visitado, y cómo el pueblo pidió a Poncio Pilato que el Mesías, o sea Jesús, fuese crucificado, fuese muerto, que fue sepultado, pero que Dios le levantó de entre los muertos, que Él resucitó, y que en la persona de Jesús se predicaba el perdón de los pecados y también la justificación del creyente. La justificación de la persona de todos sus pecados ante Dios eran a través de la fe en Jesucristo. Y decíamos que ese es el mensaje verdadero, que en ese capítulo número 13 encontramos verdaderamente el mensaje de salvación, el mensaje que debe proclamar la iglesia. Y ahora vamos a dar continuidad a este estudio y vamos a ver entonces la respuesta de las personas que estaban presentes allí en la sinagoga en ese día de reposo, la respuesta que ellos dieron a la predicación del Evangelio. Vamos a verlo a partir del versículo 42, Hechos capítulo número 13, del versículo 42 al versículo 45. Vamos a ver de qué manera ellos responden, todas las personas que estaban presentes, que habían tanto judíos como también gentiles, cómo ellos responden a ese mensaje de la predicación del Evangelio. Dice así, Hechos 13, 42 al 45. Cuando salieron ellos de la sinagoga, ellos es Pablo y Bernabé, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos que la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bueno, aquí ya estamos viendo la respuesta de estas personas a la predicación del Evangelio. Nos habla de los gentiles. Sabemos ya que los gentiles son aquellas personas que no son judíos, todas aquellas personas que no tienen nada que ver en su sangre con Abraham, pues son considerados gentiles. Y ellos deseaban seguir escuchando la palabra de Dios y animaron a Pablo y a Bernabé para que el siguiente día de reposo, el siguiente domingo, viniese a la sinagoga para seguir hablándoles acerca de Jesús. Dice también que muchos judíos y prosélitos se dirigen a Pablo y a Bernabé también con deseo de seguir escuchando el mensaje del Evangelio. La palabra prosélito significa gentiles que se han convertido al judaísmo, gentiles que han adoptado todas las leyes, todas las ceremonias, todos los rituales de los judíos, ya viven como judíos. Esos son prosélitos. Y también nos dice que el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, pues se congregó casi toda la ciudad
Imagínense la repercusión que tuvo la predicación del Evangelio, la predicación del Mesías, que Dios estaba visitando o había visitado a la humanidad en la persona del Hijo hacía unos años atrás, y que ellos, Pablo y Bernabé, comenzaban a hablarle acerca del plan de salvación, de la redención, y la gente se mostró interesada, querían escuchar, pero dice también el pasaje que los estos judíos que rechazaban a Jesús como el Mesías, por celos, comienzan a rebatirle, comienzan a blasfemar contra Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé casi siempre tenían las puertas abiertas cuando iban por primera ocasión a alguna sinagoga, pero apenas que ellos hablaban acerca del Mesías, las puertas se les cerraban. Por lo general, los líderes religiosos no los invitaban de nuevo, y en muchas ciudades los expulsaban de la ciudad, y en algunas eran apedreadas, como vamos a ver un poco más adelante. Los judíos estudiaban con diligencia las Escrituras. Lo vimos en Hechos capítulo 13, versículo 15, cuando nos dice que en la sinagoga, después de la lectura de la ley y de los profetas, ellos invitaron a Pablo y a Bernabé que si tenían alguna palabra de exhortación para que les hablase. Lo que vemos que efectivamente los judíos eran personas que sábado tras sábado pues estaban allí leyendo las Escrituras, leyendo la ley, leyendo los profetas, pero tristemente ellos rechazaron a su Mesías. Ellos no comprendieron que la persona de Jesús había venido para dar cumplimiento a todas esas profecías que se habían anunciado de antemano siglos atrás, que se cumplirían en la persona de Jesús. Recuerden que fue un momento donde los judíos se encontraban dispersos por diferentes partes del mundo, judíos de la diáspora, de la dispersión. Cuando los judíos en el año 586 a.C. fueron por los babilonios, fueron destruida la ciudad, fueron llevados cautivos a Babilonia, habían sido dispersos por diferentes partes del mundo. Y anteriormente por los asirios, Israel, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel por los asirios en el año 722 aproximadamente antes de Cristo. Fueron dispersados, ya eso lo hemos visto. Y entonces ellos se quedaron en diferentes lugares viviendo, pero a pesar de que vivían en otras regiones, ellos seguían manteniendo su cultura, seguían manteniendo su adoración a Dios, vivían como judíos. Y también, pues, donde habían 10 hombres mayores, pues se hacía una sinagoga. Debían de haber 10 hombres, eso no está en la Biblia, sino que es algo de los judíos, donde ellos veían ya 10 hombres, se unían entonces y abrían una sinagoga. Y aprovechaban esa sinagoga en otras partes del mundo para estudiar la ley, para estudiar las Escrituras. Sin embargo, a través de ellas no vieron en Jesús el cumplimiento de esas Escrituras y rechazaron a Jesús. Todo ese lugar estaba gobernado por el Imperio Romano, y ellos esperaban un Mesías que les libraría del poder de Roma y que haría de nuevo de Israel pues un país de esplendor, como fue en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, donde hubo un periodo de paz, donde Israel fue un gran país próspero, y también donde había paz, y los judíos pues volvieron a renacer ahí. Ellos esperaban ese Mesías. Sin embargo, Jesús viene muy diferente. Jesús viene no con un poder político, no con un poder militar, sino Jesús viene para derrocar no el Imperio Romano, sino el pecado de nuestra vida. Él muere por nuestros pecados, y eso los judíos no lo entendían, por eso rechazaron a su Mesías, y ahora en esta ciudad están rechazando aquí en Antioquía de Pisidia, están rechazando a Pablo y a Bernabé. Dice del versículo 46 al versículo 52, de Hechos capítulo 13, versículo 46 al 52, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Está diciendo a vosotros los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé,
y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora Pablo y Bernabé deciden ir a los gentiles. Sin embargo, muchos de los gentiles creyeron y hablan de cómo estaba profetizado de que Israel sería de luz para las naciones. Dice, por ejemplo, si buscamos Isaías capítulo número 49, versículo 6. Isaías capítulo 49, versículo 6. Pablo había citado esta profecía. Isaías 49, 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures al remanente de Israel, porque te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, Israel iba a ser de luz a las naciones, iba a ser de bendición, iba a proclamar el evangelio a otras partes del mundo. ¿Se acuerdan cuando Simón, aquel anciano, aquella persona mayor, que cuando Jesús fue presentado en el templo, este anciano cogió al niño Jesús en sus brazos y dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, que tanto la nación de Israel como el propio Jesús venían a este mundo para hacer luz a las naciones. Y Pablo está diciendo, bueno, puesto que ustedes como judíos han rechazado ahora el evangelio, nosotros nos volvemos a los gentiles. Claro, Dios nunca cerró la puerta ni para gentiles ni para judíos. Ahora ellos dicen que se sacuden el polvo de sus zapatos, de sus pies, se sacuden el polvo para que eso sea como testimonio de que ellos estuvieron allí, de que Dios les visitó a través de ellos y les habló del mensaje de salvación, y ellos lo rechazaron. En Marcos capítulo número 6, versículo 11, encontramos el momento en el cual Jesús ha enviado a sus 12 apóstoles por diferentes ciudades de 2 en 2 para predicar el evangelio, para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y entre las cosas que Jesús les dice esto. En Marcos capítulo número 6, versículo 11, Jesús les dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús está diciendo, vayan, prediquen el evangelio, sanen enfermedades, pero donde en cualquier ciudad que lo rechacen, que no le reciban, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Y ahora Pablo y Bernabé en la ciudad de Antioquía de Pisidia sacuden también igualmente sus pies para dejar ahí el polvo. Es como una acción que está diciendo, yo les hablé del Señor. Así somos nosotros. A mucha gente le hablamos de Dios y lo rechazan. Bueno, ya nosotros hicimos nuestra parte. Nuestra tarea es hablar. Nuestra tarea es compartir el evangelio. Ya después, pues queda de la persona y Dios, si esa persona quiere reconciliarse con Dios o no. Bueno, en el capítulo número 13 podemos sacar algunos principios para nuestra vida. Y bueno, aprendemos lo siguiente. Nosotros somos parte de una iglesia universal, de la iglesia universal del Señor, y debemos sumarnos a esa gran tarea, a esa hermosa tarea de llevar el evangelio al mundo. Así como Pablo y Bernabé y Juan Marcos salen de Antioquía de Siria y van por otros lugares, van por otras provincias, por otras regiones, que hoy en día son países, van predicando el evangelio. Así cada uno de nosotros tiene cierta responsabilidad ante las personas que nos rodean, ya sea de nuestra familia, de nuestro vecindario, de nuestro trabajo, de nuestra ciudad y también de otras partes del mundo. Tenemos la responsabilidad esa. Y también nos damos cuenta de que el libro de los Hechos, y ahora lo estoy diciendo en sentido figurado, el libro de los Hechos queda abierto
Estamos viviendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos viviendo la historia de la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico que nos habla de los hechos de la iglesia y todavía eso se está viviendo. Es decir, que de una manera, en sentido figurado, estamos todavía escribiendo el libro de los Hechos con nuestra vida. En el capítulo de hoy pudiera decir, mire, se reunió un grupo de personas en el fraile para adorar al Señor, para alabarle, hablaron de esto otro. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Estamos viviendo todavía el libro de los Hechos. Bueno, aprendemos también a través de este pasaje que el Evangelio no puede ser alterado. El Evangelio no puede cambiarse. Hoy en día vemos el café descafeinado, vemos la Coca-Cola Light, vemos muchas cosas que se cambian, pero el Evangelio tiene que ser el mismo. No podemos cambiar el Evangelio. Y en este capítulo 13 encontramos ahí el mensaje que debe predicar la iglesia, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, que Dios le levantó de entre los muertos, que Él resucitó, que Él apareció a mucha gente vivo, y que en la persona de Jesús y en su obra por nosotros en la cruz del Calvario, es que Dios perdona nuestros pecados, en la fe en su sangre, en su persona, y también a través de Jesús es que Dios nos justifica de nuestros pecados. Todo ese es el mensaje que tenemos ahí y no se puede cambiar. Se puede cambiar la manera en la cual nosotros llevamos el mensaje. Puede ser a través de, como dijimos el domingo pasado, a través de una película, a través de un drama, a través de internet, a través de la radio, a través de la televisión, pero el mensaje debe ser el mismo. Entonces vamos a ver ahora en el capítulo número 14, vamos a ver la conclusión de este primer viaje misionero de Pablo y también de Bernabé. Dice en el capítulo 14, del versículo 1 al versículo 7, vamos a encontrar la predicación del Evangelio en Iconio. Cómo ellos salen siendo perseguidos, los expulsan de allí, de Antioquía, de Pisidia, y van a Iconio. Dice así, Hechos 14 del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, significa con valor, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Bueno, ahora nos habla Lucas, que es el escritor de este libro, nos habla de la predicación en Iconio. Dice que entraron juntos en una sinagoga de los judíos. Recuerden cómo ellos siempre en todos estos viajes misioneros, a cada ciudad que llegaban, aprovechaban la ocasión para ir en primer lugar a los judíos, donde había una sinagoga y allí presentaban el Evangelio. En Iconio encontraron una pequeña comunidad de judíos, como hemos dicho, judíos que vivían allí tal vez por muchos años, judíos de la dispersión, de la diáspora. Y dice que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Ya tenemos los primeros convertidos al Señor en esta ciudad, en Iconio. La iglesia sigue extendiéndose por diferentes partes del mundo, mas también encontramos oposición de parte de judíos que no creían en el Evangelio, no creían en Jesús, no aceptaban a Jesús y rechazaban. En el versículo 3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo y confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Como los milagros son signos visibles de una realidad invisible, son signos visibles del poder de Dios, de la manifestación de Dios. Recuerden que la Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
Y ahí vemos cómo Dios está confirmando la palabra, su palabra. O sea, los milagros son para confirmar la palabra de Dios. Pero los milagros no convierten a las personas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, hay algo curioso. En el versículo número 4 y en el versículo número 14, hablan de Pablo y Bernabé como apóstoles, en plural. Dice el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, en plural. Y sabemos que, bueno, Pablo es llamado apóstol, sin embargo, Bernabé no. Y en el versículo 14 se refiere a las mismas dos personas y dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y es que la palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa enviado. Y no es el tipo de apóstol que hoy en día vemos, que ya no existen más. Apóstoles como los 12 apóstoles del Cordero no existen más. Y bueno, Bernabé es un apóstol con A minúscula. Ya hemos hablado también de este tema. Apóstol con A mayúscula es un poquito para diferenciar, pues se refiere a los 12 apóstoles de Jesús. Y sin embargo, bueno, apóstol con A minúscula puede referirse a personas que son enviados. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 13, versículo 2, ahí está la iglesia en Antioquía orando, y dice ahí en Hechos 13, 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Y en el versículo 4 de Hechos 13 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Pero ellos nunca se autotitularon, se llamaron apóstol. Y eran personas siervos, eran personas que venían a servir, personas que se entregaron por causa del mensaje del Evangelio. Y sobre todo eran personas que eran enviados a lugares donde antiguamente, o sea, donde nunca antes se había predicado el Evangelio. Y a través de la historia vemos muchísimos misioneros, muchísimos grandes hombres de Dios que fueron a algún lugar, como Hudson Taylor, que fue a la China, como William Carey, a veces me cuesta pronunciar esos apellidos, que fue a la India, y así otros, David Livington, ahora que fue a África y predicó, y él también tuvo gran participación en la liberación de los esclavos en África. Fue un tremendo hombre de Dios. Creo que fue médico y sirvió allí como misionero y ganó muchas almas y fundó muchas iglesias allí en África. Bueno, entonces vemos que son llamados apóstoles tanto Pablo como Bernabé. Y bueno, ahora vemos que ellos, dice el versículo 5 y 6, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ahora ustedes se imaginan, Pablo y Bernabé, dice el final del versículo 3, que hicieron muchísimas señales y prodigios, muchísimos milagros ocurriendo en una ciudad pequeña, donde la mayoría de la gente se conoce. Sin embargo, a pesar de los milagros, a pesar de los prodigios que vienen de parte de Dios, la gente les rechaza. Se dan cuenta que los milagros no convierten a las personas, que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, es la palabra de Dios, no es por el ver, es por el oír, es que viene la fe. Como siempre decimos, si por los milagros las personas se convirtieran, entonces todas aquellas personas que recibieron o que presenciaron un milagro en los tiempos de Jesús, debían de haber sido salvas, debían de haber dado la vida por Jesús el día que le estaban crucificando. Si por los milagros las personas se salvaran y eso repercutiera en que una persona abriera su corazón a Dios, entendiera que realmente hay un Dios, entonces todo Israel que salió de Egipto tuvo que haber entrado en la tierra prometida. Sin embargo, no fue así. Entonces los milagros, que hoy en día la gente corre tanto detrás de los milagros, hay que tener mucho cuidado y que al final no convierten a las personas. Vamos a ver entonces la predicación del Evangelio en Listra.
un milagro. Un hombre cojo de nacimiento, imposible para la medicina de su época hacerle caminar. Pablo y Bernabé llegan a él, se dan cuenta, este hombre oye el evangelio, oye la palabra de Dios y cree, y dice que ven que tiene fe para ser sanado. Recuerden lo que dice la Biblia en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces con fe se puede agradar a Dios. Jesús le dijo a una persona, si crees, al que cree todo le es posible. Si creyeres. Entonces ahí hay un milagro. Pero vamos a ver cómo responde después la persona a ese milagro. Del versículo 11 al versículo 18 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaonia, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Estos son dioses que adoraban los romanos, ídolos, son dioses falsos. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo está enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de estos ídolos que nada son, de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que en las edades pasadas ha dejado a toda la gente andar en su propio camino, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Cuando la gente vio el milagro, enseguida la gente no se lo atribuyó a Dios, se lo atribuyó a los ídolos que ellos adoraban, en los cuales confiaban. Cuando Dios hace un milagro, muchas veces en una persona enferma, que imagínese a alguien que va al médico, le diagnostican una X enfermedad, la iglesia comienza a orar por esa persona. Muchas veces son personas inconversas que dicen a la iglesia o a algún hermano, oren por mí. La iglesia comienza a orar por esa persona. Al cabo de un tiempo le vuelven a repetir un examen y le dice, todo está negativo, estás bien, estás sano. ¿Qué dice la persona? Estos médicos se han confundido. Los médicos se han confundido, me van a matar del susto. No tenía nada. Nadie dice, gloria a Dios, Dios es real, Dios existe, Él me sanó. No. ¿Se dan cuenta? El ser humano es así. Entonces, ocurrió el milagro y estas personas pues se lo atribuyen a ídolos. Pero ahora van a adorar a Pablo y a Bernabé, van a adorarle. Y dice que ellos se rasgan su ropa en señal de luto, de dolor, de aflicción. ¿Cómo es posible que nos van a adorar si nosotros somos seres humanos, donde solamente la adoración debe ser a Dios? Y nosotros como iglesia, la iglesia evangélica, estoy hablando ya mundialmente, ha caído muchas veces en la idolatría, de idolatrar a personas, a seres humanos, predicadores, cantantes, cristianos, que los tenemos muchas veces en un lugar y prácticamente lo estamos adorando, y la adoración debe ser solamente a Dios. El centro de nuestra adoración debe ser Dios, no el ser humano. Y la iglesia evangélica, estoy hablando mundialmente, ha caído muchas veces en esto, en la idolatría, de idolatrar a un ser humano, de idolatrar a un predicador, de idolatrar a una persona, que muchas veces tratan de robarle la gloria y la honra a Dios. Vamos a seguir la historia, y en el versículo 19 y el 20, la primera parte dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Ya en Antioquía, recuerden, los judíos habían expulsado a estas personas de su territorio, y en Iconio lo trataron de apedrear, pero ellos huyeron a Listra. Y ahora dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud
y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿Se dan cuenta? Estas personas vienen desde otras ciudades persiguiendo a Pablo y a Bernabé, y ahora le apedrean, le sacan a las afueras de la ciudad creyendo que estaba muerto. ¿Se dan cuenta que los milagros no convierten a las personas? Ellos vieron en Iconio cómo Pablo y Bernabé hicieron muchas señales, muchos milagros, y le rechazaron. Ahora en esta ciudad, un hombre cojo de nacimiento, alguien que debe ser probablemente conocido por toda la ciudad, es sanado. El cojo comienza a andar, comienza a caminar, pero la gente sigue incrédula. Mirando los milagros sigue incrédula. Y ahora apedrean a Pablo. Nos imaginamos que en este momento de su vida, Pablo, de la primera persona que se hubiese acordado, sería, ¿saben de quién? De Esteban. Aquel hombre que habla la Biblia en Hechos capítulo 7, y estamos especulando un poquito, ¿no? En Hechos capítulo 7, cuando Esteban es sacado a las afueras de Jerusalén, y que Esteban es apedreado por predicar en el nombre de Jesús, y que Saulo estaba allí a sus pies, y que pusieron la ropa de Esteban al lado de Saulo, y Saulo daba su consentimiento para que este hombre muriera por predicar en el nombre de Jesús, un Mesías fracasado y crucificado, una secta falsa, según su opinión en ese entonces. Y ahora Pablo, por la misma situación, estaba siendo apedreado. Por la misma situación. Recuerden que cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo en el camino a Damasco, y Pablo entra ciego a Damasco, como Dios se le aparece a Ananías y le dice: Ananías, vete allá a la calle derecha y háblale a un hombre que se llama Saulo, porque él ora. Ve y háblale. Señor, tú sabes cómo él ha perseguido a la iglesia y cuántos males ha hecho, y tiene cartas para perseguir a tus siervos, aún aquí en Damasco. Y el Señor Jesús le dice a Ananías: ve, porque yo le mostraré cuán difícil o cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y ahí Pablo está padeciendo, está siendo apedreado por causa del nombre de Jesús. Pero recuerden que para los discípulos del primer siglo, pues para ellos era un gozo sufrir por causa del nombre de Jesús. Ahora leemos el versículo 20, la parte B, la segunda parte del versículo y la primera parte del versículo 21. Y en pocas palabras nos habla el Espíritu Santo acerca de la predicación en Derbe. Dice así, versículo 20 por el medio. Dice: y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, es decir, que en Derbe ya es el final ya llegan aquí, ¿ves? Llegan aquí, este es como el final de ese viaje misionero. Llegan allí y en pocas palabras nos dice que muchas personas creyeron en el Evangelio. Ahora comienzan ellos a regresar, comienzan a hacer su regreso hasta la ciudad donde salieron, hasta la iglesia, como la iglesia madre que estaba aquí en Antioquía de Siria, y ahora comienzan a ir por aquí. Y bueno, aprovechan también y llegan a este lugar que se llama Atalia, y de aquí navegan a Seleucia y a Antioquía de Siria. Pero vamos a ver cómo ellos, mientras regresan por todos esos lugares, aprovechan la ocasión, aprovechan el tiempo para seguir confirmando a los discípulos. Dice el versículo 21, la segunda parte, donde dice: volvieron a Listra. Desde ahí hasta el versículo número 23. Dice: volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Van de regreso. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas prosperidades entremos en el reino de Dios. No, tribulaciones. ¿Y por qué se predica hoy en día? No, ven a Cristo y vas a ser muy rico, ven a Cristo y todo te va a ir bien, Él va a resolver todos tus problemas. Es el mensaje que muchas veces hoy se predica. Sin embargo, el versículo 23, como bien dicen ustedes, el 22, ¿no? Sí, 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, están aprovechando el tiempo, están confirmando los ánimos de los discípulos,
Es decir, están volviendo a darse cuenta si realmente ellos han entendido el mensaje de salvación. Probablemente le vuelven a predicar el Evangelio para confirmar. Están confirmando los ánimos de los discípulos. En segundo lugar, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Recuerden cómo la Biblia habla acerca de esto, de que esos que no permanecen en la fe nunca tuvieron la fe verdadera, porque aquella persona que tiene la fe verdadera, que ha nacido de nuevo, que tiene una experiencia con Cristo, que tiene el Espíritu Santo, que ha sido justificado, que ha sido regenerado, esa persona permanece en la fe. Por ejemplo, si leemos Hebreos capítulo número 10, Hebreos capítulo número 10, versículos 38 y 39. Hebreos capítulo 10, 38 y 39. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros que hemos nacido de nuevo, somos de los que perseveramos. 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Podemos alejarnos algún día, como el hijo pródigo, pero regresaremos, porque somos de los que perseveramos. Dice la Biblia en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, la segunda carta del apóstol Juan, tiene un solo capítulo. En el capítulo número 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, primera de Juan, capítulo número 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahí está Pablo y Bernabé confirmando los ánimos de los hermanos, de los discípulos, y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ahí significa permanecer en los caminos del Señor, permanecer fiel al Señor. Y después dice, como hemos leído ya, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Jesús nunca le dijo a nadie, sígueme y todos tus problemas estarán resueltos. Todo lo contrario, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí nos ha prometido un lugar donde no existe el sufrimiento, donde no existe el dolor, donde no existe la enfermedad. Sí nos los ha prometido, pero es futuro. No es en esta tierra, porque en esta tierra tenemos que sufrir las consecuencias del pecado de la humanidad. Hemos nacido en un mundo caído, en un mundo que le ha dado la espalda a Dios, y la gente muchas veces dice, bueno, y si Dios existe, ¿por qué Él permite el mal? ¿Por qué Dios permite que una bomba caiga en un lugar y maten niños inocentes? ¿Por qué? Bueno, es la maldad del corazón humano. Cuando Dios creó el universo, Dios lo creó sumamente perfecto. La Biblia dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. El mal comenzó cuando nosotros los seres humanos quisimos vivir independientes de Dios, le dimos la espalda a Dios y comenzamos a vivir según nuestro parecer, sin tener en cuenta a Dios, y hemos convertido este mundo en lo que es hoy. Es la maldad del ser humano, es la responsabilidad del ser humano, son consecuencias de alejarnos de Dios, y vemos este mundo así como está, pero cada persona sobre la faz de la tierra un día tendrá que darle cuenta a Dios. Toda persona un día comparecerá ante Dios y tendrá que darle cuenta. Pero la vida cristiana no es color de rosa, es una vida para valientes, porque nosotros vamos contra cultura. La cultura dice que lo bueno es esto otro, sin embargo Dios dice en su palabra que lo bueno es esto, y nosotros vivimos por ahí, y somos casi siempre una minoría. La Biblia dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Entonces, ahí Pablo está diciendo, tribulación, había acabado de ser apedreado. Iba de un lugar a otro, y ya sabemos ya que en Damasco, recién convertido, tuvo que bajar por una cesta, por el muro de la ciudad a escondidas, y tuvo que huir. Estando en Jerusalén tuvo que huir y estar en Tarso, donde había nacido por un tiempo. Bueno, ahora seguimos con la lectura de este pasaje y entramos en los versículos el 23 no lo he leído. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora nos habla de iglesia, ya no nos está hablando acerca de sinagogas, nos está hablando de iglesias. Es decir, que mientras ellos están regresando en este viaje misionero, ya ellos están viendo allí la madurez cristiana de algunas personas, y están estableciendo entonces en diferentes iglesias ancianos, que la palabra anciano es sinónimo de pastor. Están estableciendo pastores, el liderazgo de una iglesia local en diferentes ciudades, para que esas personas sean los encargados de continuar con el crecimiento espiritual de la iglesia, para que se encarguen de orar, de persistir en la oración, y también de llevar el evangelio a su ciudad y a otras partes del mundo. La Biblia dice en Efesios capítulo número 4, versículo 11, y todo esto son dones dados por Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, Dios ha dado dones a la iglesia. Cuando una persona se convierte al Señor, el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente y le da dones. Los dones son regalos sobrenaturales dados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos un día seamos como Cristo. El deseo de Dios, la meta, es que cada uno de nosotros vaya creciendo y que cada día seamos más semejantes al hombre perfecto, a Jesucristo. Ahora, a pesar de que van de regreso, van confirmando, siguen allí tratando con la iglesia, dejan establecidos ancianos, pero eso no se queda allí. Sabemos que cada iglesia local, o sea, este grupo que se reúne aquí, es una parte de la iglesia universal. Existe solamente una iglesia universalmente hablando, que la componen todos los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares, todas las personas que han creído en Cristo. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús está edificando su iglesia, es una sola, pero a pesar de eso existen congregaciones, iglesias en cada lugar, congregaciones. Y no termina todo ahí, sino que los apóstoles siguen supervisando el trabajo de esas iglesias, siguen ayudando al crecimiento espiritual, ya sea por carta o por viajes misioneros. Vamos a ver que en toda esta región de aquí, ve lo que es Galacia, hay una carta incluso que Pablo escribe a los Gálatas y que se piensa que sea esta región de aquí también, es como una provincia, los Gálatas. Vamos a ver también que Pedro en su primera carta escribe prácticamente a todas estas iglesias, y también por aquí tenemos las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis las tenemos aquí. Es decir, que aún después que ellos no están presentes, por cartas siguen dándole el crecimiento espiritual, siguen exhortándole, y esas cartas son inspiradas por Dios. Por ejemplo, si leemos Primera de Pedro, capítulo 1, alguien que lo lea, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, y otra persona que busque
Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Y otra persona que busque Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 2. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo sigue tratando con estas iglesias por medio de esas cartas. El hermano que tenga Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 nada más. Pedro, apóstol de Jesús, Cristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galacia. El Ponto ese debía de quedar como para acá. Lo vamos a ver ahorita por ahí en algún mapa que lo tengo. Pedro, apóstol de Jesús, Cristo. ¿Qué más dice? En el Ponto. En el Ponto de Galacia. En Galacia, toda esta región. ¿ves? Capadocia, Asia y Bitinia. Asia y Bitinia. O sea, la carta de Primera de Pedro va dirigida a todo este lugar. Probablemente a todo este lugar que hoy en día es Turquía. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:11? Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Laodicea aquí, y Filadelfia debía quedar como por aquí. Lo vamos a ver ahorita en otro. Bueno, vamos a verlo aquí. Vea, aquí el Ponto es esta parte de aquí. Todo esto es, hoy en día, en la actualidad, es Turquía, pero todo esto eran provincias romanas. Recuerden que gobernaba el Imperio Romano. Estas son las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿ves? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y están muy cerquitas de por aquí, de esta región donde estaba Pablo predicando. ¿Ve? Todo esto era considerado Asia Menor. Toda esta parte. Que hoy en día es Turquía. Estambul. Vamos a ver cuando podamos hacer una visita a esos lugares. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2. Gálatas. Pablo, apóstol, no de nombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. ¿Ven? A estas iglesias, esto era como una provincia y que probablemente este lugar también pertenecía a Galacia. Todo este lugar. Los Gálatas. ¿Ve? La provincia de Galacia. Entonces sigue la supervisión, ¿ven? No termina todo ahí. Versículo 24 al 26, vamos a ver que ellos ahora regresan hasta la iglesia madre, es decir, hasta Antioquía. Del 24 al 26 dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, porque en Perge, cuando ellos llegaron, no nos dan detalles, simplemente nos dice, pasaron de Perge, pasando de Perge. No nos da detalles en el momento que llegaron, que predicaran allí. Sin embargo, ahora de regreso parece que predican el evangelio allí en Perge, y dice: después descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, debe ser a Seleucia, y después de Seleucia van a pie hasta Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Es decir, ya ahí están ya concluyendo su viaje misionero. El primer viaje misionero se conoce como el primer viaje de Pablo, a pesar de que fue acompañado por Bernabé y en un principio por Juan Marcos, a pesar de que le abandonó allí mismo en Perge. Bueno, vamos a ver ahora en el versículo 27 y 28 cómo ellos dan un informe. Pablo y Bernabé, que habían salido de esa iglesia de Antioquía de Siria, dan un informe a la iglesia de todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Y dice el 27 y el 28: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahí entonces concluye ese primer viaje misionero, que posteriormente esos cristianos llevarían el evangelio a otras partes del mundo. Se dan cuenta, el Espíritu Santo a través de la pluma de Lucas nos está hablando acerca de los hechos del Espíritu Santo
en los primeros años de inicio de la iglesia y cómo se va extendiendo y cómo el evangelio va yendo de ciudad a ciudad y cómo los gentiles también van convirtiéndose al Señor y cómo el evangelio se está llevando a cabo por medio de una persecución, lo cual ha sido difícil, pero el Señor ha estado con ellos y cómo Dios ha cuidado de sus vidas, cómo Dios ha ido acompañándoles y confirmando su palabra por medio de señales, prodigios y milagros. Lo dejamos hasta aquí y bueno, es fácil casi de recordar un poquito el primer viaje misionero. Ya el segundo viaje misionero van a muchas más ciudades, va a ser un poquito más difícil, pero bueno, se va entendiendo.